Bienvenidos. Mi nombre es Rocío Reyes Liébano. Imaginemos a México al filo de un cambio radical. Años de conflicto armado, de un país fracturado, luchando por encontrar su rumbo entre la esperanza y la incertidumbre. La Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales más profundos del siglo XX, no solo transformó la estructura política y social del país, también sembró las bases de una nueva concepción del papel del Estado. En este video nos sumergiremos en uno de los elementos más decisivos, la política educativa entre 1917 y 1934, una época donde la educación dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho constitucional, un instrumento para la justicia social y un campo de disputa entre diferentes visiones de la nación. Exploraremos cómo el Estado mexicano emergió de la lucha revolucionaria para institucionalizar la educación con la Constitución de 1917, para fundar la Secretaría de Educación Pública bajo la visión de José Vasconcelos y para extender la escuela a rincones remotos mediante las misiones culturales y la escuela rural. Además, viviremos las tensiones ideológicas, políticas y religiosas del Maximato, una década que puso a prueba las convicciones educativas del Nuevo México. Prepárense para conocer esta historia apasionante donde las aulas fueron escenarios de cambio político, cultural y social, porque entender esta etapa es entender los cimientos de la educación y la nación mexicana moderna. Acompáñenme. La política educativa entre 1917 y 1934, es indispensable comenzar con un acontecimiento emblemático que cambió para siempre la historia de México, la Revolución Mexicana. Pero esta revolución no fue simplemente una guerra entre caudillos o un simple cambio de gobierno, sino un quiebre social profundo. Fue una chispa que encendió la voz de campesinos, obreros y líderes regionales que cuestionaron un orden porfirista que había privilegiado a unos pocos sobre la mayoría. Imaginen, un país donde la tierra estaba en manos de grandes hacendados, mientras vastas poblaciones rurales vivían en pobreza, sin acceso a la educación ni oportunidades para mejorar sus condiciones. La concentración del poder político y económico, además del control casi absoluto que ejercía una élite, creó un caldo de cultivo para la protesta social. A partir de 1910, diversos proyectos políticos comenzaron a vislumbrar un México diferente. El Plan de San Luis, propuesto por Francisco I. Madero, encarna esa esperanza de cambio democrático, mientras líderes regionales como Emiliano Zapata y Pancho Villa luchaban por justicia en el campo y renovación social. Esta multiplicidad de visiones fue, sin embargo, parte de una misma búsqueda: transformar a México en una nación más justa donde los derechos de los más vulnerables tuvieran un lugar. En ese contexto turbulento, en el último trimestre de 1916, Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. Este Congreso no fue un Congreso cualquiera. Reunió a 151 diputados con la misión de redactar una nueva constitución política que respondiera a las demandas sociales que la lucha revolucionaria había planteado. Imaginemos el ambiente en el Gran Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, sede emblemático donde se reunieron estos representantes. En sus plenarias se respiraba tensión. Veteranos revolucionarios que querían avances profundos discutían junto con funcionarios que anhelaban la estabilidad institucional. Intelectuales y legisladores proponían garantías sociales nunca antes vistas en el país. El Congreso Constituyente fue de hecho un laboratorio político donde se acabaron fraguando los cimientos jurídicos que garantizarían derechos sociales, laborales y agrarios. Entre las conquistas más trascendentales,
La Constitución, firmada el 5 de febrero de 1917, incorporó la educación como un asunto público e indispensable para el progreso nacional. Este reconocimiento reflejaba una comprensión clara. La transformación de México no podía quedarse en la cuestión territorial o en reformas económicas. Debía ir acompañada de una formación ciudadana integral y de acceso equitativo a la educación. La escuela, entonces, dejó de ser un privilegio para convertirse en una prioridad estatal. Pero importante también es destacar que la Constitución no surgió de la nada. Fue el producto de debates intensos sobre qué tipo de nación se quería construir. ¿Un México para una élite de propietarios o un México para ciudadanos instruidos y participativos? Para muchos diputados constituyentes, la educación era la respuesta para formar una comunidad política capaz de sostener ideales de justicia y democracia. Además, esta revolución tuvo una dimensión cultural profunda. No solo se trataba de repartir tierras o derrocar gobiernos, sino de integrar a un país diverso en términos étnicos, lingüísticos y regionales. La escuela se concibió como ese espacio donde, más allá de las diferencias, se formaría una identidad nacional basada en la solidaridad y el respeto. Así, desde los debates en Querétaro surgió la idea de un Estado que asumiera la educación como una herramienta para construir unidad y futuro. Un México donde la enseñanza pública fuera la base para una nación libre y soberana. Este fue el primer paso para una política educativa que a lo largo de los años cambiaría la realidad de millones de mexicanos. La Constitución de 1917 y el artículo tercero constitucional. Entre las piezas más discutidas y emblemáticas emergió el artículo tercero. ¿Qué decía y por qué fue revolucionario? En términos simples, consagraba la educación como un derecho y determinaba que ésta debía ser laica, gratuita y obligatoria. Tres palabras que convirtieron a la escuela en un asunto de Estado. Ser laica significó separar la instrucción del influjo clerical que había tenido gran peso en siglos anteriores. Esto no fue un capricho técnico, sino una decisión político-cultural para promover el pensamiento científico y la cohesión civil sin intermediarios religiosos. Ser gratuita y obligatoria, en la práctica, implicaba diseñar políticas para que la escuela llegara a vastos sectores que antes no tenían acceso. Era un reconocimiento de que la igualdad formal sin igualdad educativa era una ilusión. Pero el artículo tercero también fue un campo de disputa. ¿Qué contenidos debía tener la educación? ¿Quién decidía? La Constitución abrió espacios y dejó preguntas. En los años siguientes, el sentido del artículo se interpretó y reinterpretó en función de proyectos políticos. Por ejemplo, algunos sectores impulsaron contenidos nacionalistas, otros buscaron enfatizar la técnica y otros profundizaron la educación socialista. Este debate definió muchas políticas prácticas. Además, el artículo tercero tuvo un efecto simbólico al colocar la educación en la Constitución. La nueva república expresó que la formación ciudadana sería una prioridad. Fue un mensaje tanto interno como hacia el mundo. México quería modernizarse a través del saber. En 1920, México inició una etapa de institucionalización. Entre las prioridades, la educación tomó un lugar central. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP, un organismo estatal encargado de coordinar y extender la educación en todo el país. Su primer titular, José Vasconcelos, no fue un funcionario común.
Fue un filósofo, escritor y promotor cultural. Vasconcelos llevó a la SEP una visión integradora, la educación como puente entre el conocimiento, el arte y la identidad nacional. Bajo su liderazgo, la SEP no solo abrió miles de escuelas, sino que impulsó campañas masivas contra el analfabetismo, diseñó material escolar con un enfoque humanista y promovió la cultura popular mediante bibliotecas y murales. Su obra emblemática, Las Misiones Culturales, llevó conocimiento, teatro y música a las zonas más apartadas, buscando reconciliar al país desde la educación y la cultura. Vasconcelos sabía que para transformar un México que aún sufría desigualdades, la educación debía ser un instrumento igualador, capaz de formar individuos libres y críticos, y construir un sentido de nación. Este primer periodo de la SEP fue una combinación única de política, cultura y pedagogía, que marcó para siempre el sistema educativo mexicano. Las más apasionadas y visionarias de Vasconcelos estuvieron las misiones culturales, programas que llevaron la educación y la cultura hasta las comunidades indígenas y rurales marginadas del país. Estas misiones no eran solo escuelas tradicionales, eran auténticos puntos de encuentro cultural, donde se enseñaba a leer y escribir, pero también se promovía la música, el teatro, la danza y las artes visuales. Fueron un verdadero ejército de artistas, maestros, escritores y promotores culturales que recorrieron caminos polvorientos para transformar el panorama cultural del país. La escuela rural, otra pieza clave, fue concebida con un modelo pedagógico adaptado a las condiciones y necesidades de comunidades dispersas, con énfasis en una educación práctica y cercana a la realidad campesina. Sin embargo, este modelo también enfrentó críticas por intentar homogeneizar culturalmente comunidades tan diversas. Aún así, fue una apuesta audaz que extendió la presencia del Estado y creó una red nacional de educación básica. Las misiones culturales y la escuela rural demostraron que la educación podía ser mucho más que instrucción. Era una manera de construir identidad, fomentar el sentido de pertenencia y combatir las inequidades. La década siguiente, conocida como el Maximato, fue un periodo de contradicciones y definiciones. Plutarco Elías Calles, aunque no siempre presidente en el cargo, fue la figura dominante tras bambalinas, y su influencia permeó todas las áreas, incluida la educación. Uno de sus legados fue el impulso decidido a la educación técnica. México exigía mano calificada para industrializarse, y se crearon escuelas y talleres especializados para formar a industriales, ingenieros agrónomos y técnicos. Esta educación técnica buscaba dotar al país de un capital humano capaz de sostener el desarrollo económico y social, un paso hacia la modernización. Pero no todo fue avance pacífico. El gobierno profundizó la política educativa laica y socialista, lo que detonó una de las tensiones más fuertes en la historia reciente, la Guerra Cristera. Este conflicto armado entre el Estado y grupos católicos opositores tuvo también un fuerte impacto en las escuelas y maestros que fueron vistos como extensiones del Estado laico, generando resistencias y enfrentamientos. En paralelo, la lucha por la autonomía universitaria exigía que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se gobernara sin intromisiones políticas. La autonomía fue conquistada en 1929, garantizando la libertad académica que permitió a la universidad convertirse en un faro de pensamiento crítico y creación científica en México. Esta etapa fue un campo de batalla ideológico y práctico, donde la educación fue un símbolo y herramienta para definir qué país se construiría. Entre el fragor de la revolución y la estabilidad institucional,
México dio pasos decisivos para ser un país donde la educación dejara de ser un privilegio elitista para convertirse en un derecho soberano. De 1917 a 1934, la Constitución, el artículo tercero y la creación de la Secretaría de Educación Pública, junto a las misiones culturales, la escuela rural y la lucha por la autonomía universitaria, definieron el carácter de la educación pública en México: laica, gratuita, obligatoria y comprometida con la justicia social. Sin embargo, fue también un escenario de debates y tensiones políticas, religiosas e ideológicas que todavía marcan la historia educativa mexicana. Comprender esta época es entender que la educación no es neutral ni técnica, es política, cultura y transformación social. Gracias por acompañarme en esta apasionante travesía por los orígenes del sistema educativo mexicano.